cuál es la solución que propone en este aspecto la organización que elevó muchas de las propuestas que hoy forman parte de este proyecto de ley y que fueron las primeras que mencionamos? Está muy claro que la forma de resolver muchos de los conflictos que se dan hoy en día en materia de alquileres es la aplicación contundente y clara de la Ley de Defensa del Consumidor a este tipo de relaciones contractuales. Les dejo, sobre todo para los que sean abogados o tengan algún tipo de conocimiento legal, un artículo que escribí en su momento relativo a por qué es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor al inquilino en el sistema actual. Pero sería mucho más interesante y fácil para las partes si esta aplicación ya estuviera en el marco legislativo claramente establecida, más allá de que nuestro código lo admite y por eso el artículo demuestra que actualmente es posible aplicarlo. Tenemos el problema de que no está expresamente establecido en el código y de esa manera sería mucho más fácil. Esto solucionaría varias de las cuestiones que hoy en día dan lugar a problemas entre inquilinos y propietarios y también en relación al precio, porque si aplicamos la Ley de Defensa del Consumidor, también aplicamos sus principios y en esto el precio tiene que ser completamente claro, detallado y cierto. Y por lo tanto, fijar un precio que sea claramente establecido desde el inicio del contrato y sin posibilidades de eludir la ley, con estas famosas bonificaciones, descuentos, porcentuales de aumento, todas estas cosas que terminan confundiendo a la persona que paga el alquiler. Bajo la propuesta de esta organización, el precio tendría que estar totalmente claro desde el inicio y hasta el final del contrato. De esa forma, el dueño tendría que hacer un cálculo de expectativas para cubrirse de la obvia situación de inflación, pero dejar el precio claro y sí, en este aspecto consideramos que sería interesante que este precio se pueda modificar solo 3 veces en los 3 años que dure el contrato, pero estar claro y fijado desde el inicio. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de 3 años y soy dueño, tendré que poner que para el primer año el precio de alquiler será de 5.000 pesos, para el segundo año de 7.000 pesos y para el tercer año de 10.000 pesos. Por poner un ejemplo, haciendo una proyección de inflación que si el inquilino la acepta y ambas partes se ponen de acuerdo, ese va a ser el precio en definitiva que se va a fijar y no va a haber ninguna necesidad de sacar la calculadora al siguiente año para saber cuánto vamos a tener que pagar. Porque les repito, la posibilidad de indexar, si bien puede en apariencia transmitir alguna idea de estabilidad, lo cierto es que lo que termina pasando es que estamos sujetos a la inflación real que pueda tener un país y que en general, lamentablemente en Argentina, suele ser siempre peor de lo que esperamos y por lo tanto eso perjudicaría más bien a los inquilinos y favorecería a los dueños. Espero se haya entendido este punto. Si no, pueden hacer algunas preguntas en los comentarios y en la medida de lo posible vamos a tratar de discutirlas. Esto no tiene de ninguna manera una visión política partidaria ni tampoco pretende posicionarse frente al tema desde algún interés específico, sino tratando de buscar la mejor solución para ambas partes. Último tema que muchas veces me consultan en relación a esta obligación que dispone este proyecto de ley relativa a denunciar los contratos ante AFIP, es algo que actualmente en la legislación ya debería hacerse, es decir, todos los dueños deberían denunciar y más que denunciar, entregar la factura correspondiente al servicio que brindan, que es el de la locación urbana. En este aspecto está claro que actualmente deben hacerlo, pero como muchas veces no se cumple, y digamos la verdad, en la mayoría de los casos de este país no se entregan facturas por los alquileres que se pagan, lo que busca la ley es insistir, porque repetimos, esto ya está en la ley actual, sobre la obligación que tienen los dueños de entregar la factura. Si esto se llevara a cabo de manera más natural o de manera más general, generaría seguramente también beneficios en cuanto a la posibilidad de dejar en claro que esto es justamente una relación de consumo, porque cuando el dueño le otorgue la factura al inquilino, claramente esa factura va a ser a consumidor final. Y ahí va a quedar en claro que le está dando una factura por un servicio que está encuadrado en la Ley de Defensa del Consumidor. En un caso que tuve hace unos años, un caso judicial en el cual la dueña le había hecho firmar a la inquilina y sus garantes una serie de pagarés y luego se los estaba cobrando por juicios distintos. Lamentablemente la justicia no reconoció la existencia de esos pagarés, o mejor dicho, la vinculación de esos pagarés con el contrato y la posibilidad de aplicar el pagaré de consumo. En ese juicio tuve una resolución lamentable de la fiscal que intervenía en la causa. Por suerte esa fiscal ya se ha jubilado y no forma parte del Poder Judicial de Córdoba,
La fiscal decía que en ese caso no había una relación de consumo porque la dueña no le entregaba factura a la inquilina y por lo tanto, como no le entregaba factura, no se podía constatar que efectivamente había una situación de consumo y que había una factura que diga consumidor final. Fíjense que protegía a la dueña porque no le daba factura bajo el argumento de que como no le daba factura, no se podía constatar que esa factura debería ser a consumidor final. Una resolución bastante ridícula que habla del desconocimiento que hay de las leyes en muchos de nuestros operadores judiciales que tienen que actualizarse, sobre todo en materia de defensa del consumidor, y que en definitiva solucionaba el caso de la peor manera, perjudicando a la inquilina que pagaba el alquiler y a la que no le daban factura, y en definitiva beneficiaba a la persona que no entregaba facturas y que en AFIP no estaba inscripta, justamente como el servicio de locaciones urbanas que prestaba, y al no darle facturas tampoco la inquilina tenía la prueba clara de la factura, por lo cual había una relación de consumidora final de su parte. Como no había factura que presentar, la fiscal y finalmente el juez también entendieron de que no había una relación de consumo que se pudiera acreditar. Es decir, la propietaria se veía beneficiada por el hecho de no dar factura. Más allá de esta situación particular que les cuento, en la que el hecho de la no entrega de facturas terminó perjudicando gravemente a la inquilina, no necesariamente el hecho de la entrega de la factura o de la inscripción ante AFIP es algo que vaya a beneficiar al inquilino. Claramente lo correcto y lo que todos deberían hacer es entregar la factura y eso implica una registración, tanto de parte de la persona que da la factura como de la que la recibe. Pero en el caso concreto no es necesariamente para festejar de parte de los inquilinos, porque obviamente cuando los dueños empiecen a registrar estas relaciones y a dar la factura, el costo se va a incrementar y por lo tanto es posible que en ese aspecto el alquiler aumente. Cada vez que una persona no me da la factura, es probable que esté generando menor gasto y por lo tanto ese menor gasto en general suele dividirse entre ambas partes. Es tanto un derecho del inquilino en la situación de pedir la factura como un deber, y cuando el inquilino no la pide, en cierta forma estaríamos frente a una situación de complicidad que muchas veces se da por el hecho de que eludir esta situación de la factura y por lo tanto de los impuestos vinculados a esta factura termina haciendo que baje el precio, y eso es algo que las dos partes están de acuerdo, es decir, le quitan al Estado, por decirlo de algún modo, para favorecerse frente al precio que en definitiva va a ser menor porque no se está dando la factura. Es algo complejo, pero lo que les quiero decir es que en la situación particular lo correcto sería que todos los contratos den factura y también lo correcto sería que el Estado haga un control de estas situaciones más exhaustivo para que esos fondos vayan donde realmente corresponden. Ahora bien, el hecho de que el dueño entregue una factura puede también, paradójicamente, perjudicar al inquilino, porque, por ejemplo, si hay un inquilino que está pidiendo una ayuda al Estado, pero al mismo tiempo un dueño le hace una factura de un alquiler de 40.000 pesos, claramente el Estado va a tener herramientas para no darle una ayuda a ese inquilino porque sabe que está pagando un alquiler caro. Por ponerles un ejemplo, por supuesto, la situación hay que verla en el caso concreto. Si bien la lógica y la legislación actual ya ordena que se dé factura válida ante AFIP por estos alquileres, en la gran mayoría de los casos hoy esto no está pasando, y cuando empiece a pasar, si la ley lo pone como algo específicamente obligatorio, no necesariamente esta situación va a ser de mejoría de la vida de los inquilinos, habrá que ver el caso concreto. Sí, claramente va a ser mejor para el Estado porque se va a asegurar recaudar más y va a tener más información. En ese aspecto, claramente el Estado va a ver un beneficio tanto en sus registros de información como en la posibilidad de recaudar más. Si llegaste hasta acá es porque evidentemente te interesa el tema, por eso te agradezco y te pido que te suscribas al canal, que lo difundas, que lo compartas, que le des me gusta. Son bien recibidos todos los comentarios para poder debatir estas cuestiones y por supuesto que me incentivan a seguir subiendo publicaciones, sobre todo de derecho civil y de derecho del consumidor en particular. Te agradezco y seguimos en contacto.